Hoy vamos a hablar, a ver si tenemos salida, ¿no? En verdad estamos muchos preocupados por saber si realmente estamos en un callejón sin salida entre el virus y el gobierno. Antes que me olvide, perdón, tengo que darle la bienvenida a nuestro amigo y bueno Raúl Molina. Muchas gracias por estar hoy acá de vuelta con nosotros. Les cuento que Edward y Pulo hoy han tenido unos percances, pero bueno, seguimos aquí los imbuenos y dando la batalla, ¿no? Les contaba, el tema de si estamos en un callejón sin salida es porque estamos viendo que estamos ya muy cerca de fin de año, estamos a casi a 2 meses de la moratoria que se termine, estamos a 2 meses que se terminen la extensión de la prórroga de la suspensión de los contratos laborales. Estamos a 2 meses que todavía no sabemos qué va a pasar, porque todavía no podemos ir a la playa hoy, y por ahí nos anuncian desde el lado de la salud que posiblemente nos amplíen las libertades. ¿Desde cuándo nuestras libertades dependen de una posición o de algún jefe o de alguien llamado gobierno? Las libertades es parte de nuestros derechos individuales. Son derechos Exacto. innatos. Son derechos innatos que nacen como nosotros. ¿Desde qué momento los derechos individuales están a votación, como hablábamos la vez pasada, ¿no? Por un lado eso, pero por el otro lado tenemos todo el tema económico. Recuerden que al final son dos caras de la misma moneda, ¿no? Es todo acción humana. Y lo que no entienden en los que nos gobiernan es que cuando restringimos una sola acción humana, cuando restringimos una sola acción, estamos restringiendo la economía. Exacto. Entonces, Exacto. ¿cómo piensan que vamos a salir si siguen restringiendo y dirigiéndonos cómo tenemos que hacer para poder llevar el pan a nuestras casas? Bueno, la verdad es que estamos en un callejón y yo creo que sí estamos sin salidas y pretendemos que todo va a ser dirigido a través de la fatal arrogancia de la que hablaba Hayek. ¿Qué es la fatal arrogancia? Bueno, es muy largo de explicar, pero en palabras simples es cuando ciertos individuos que momentáneamente, en forma circunstancial, cada 4, 5 años, 6 años, depende de los países, asumen el control de la administración pública y de repente esa gente que un par de meses antes, días antes de la votación eran nuestros vecinos comunes y corrientes y que sabían de la vida tanto como sabemos cada uno de nosotros, de repente se consideran que tienen el derecho, la inteligencia, la arrogancia, la fatal arrogancia de saber todo sobre todo el resto del mundo. Entonces, ese es el problema, querer colectivizar, querer hacer algo homogéneo de toda una sociedad que en verdad es dispersa. Somos todos individuos, cada uno con diferentes preferencias, actitudes, gustos y demás, para tener que encajonarnos a todos bajo una misma dirección. Entonces, eso es lo que pasa cuando se quiere moldear una sociedad. La sociedad termina implosionando, como pasó con Rusia y como posiblemente implosione en el resto de países que todavía están bajo el yugo comunista. Entonces, ahora vamos a discutir, yo le voy a dar la palabra primero a Roberto Bailarino, que tenía unas ganas importantes de contarnos a él qué le ha parecido toda esta conducción desde el punto de vista de la salud, y después vamos a ir entrando en economía y vamos a ver al final si podemos dar una propuesta, aunque sea desde nosotros, para encontrar una salida a este callejón que está cada vez más estrecho y estamos muy cerca de fin de año. Sí, Roberto. Buenas noches. Sí, bueno, yo quería hablar porque en verdad hoy no he tenido un buen par de últimos días, digamos, desde hace 3, 4 días cuando comencé a ver una noticia sobre una declaración de la OMS. A veces las noticias no añejan bien y te dicen, no, eso no fue lo que yo quise decir,
y me entendieron mal y esto y lo otro, pero ya la noticia tiene como 4 días y ya lo he buscado en medios confiables que lo han compartido y sinceramente esto, ando cabreado, ando emputado, el calificativo que quieran. ¿Por qué? Porque imbueno al máximo. Sí. Es sumamente triste lo que se está viendo, porque la OMS ahora dice que los encierros son contraproducentes. Entonces, 8 meses después que nos encerraron a todos y dañaron la economía mundial, están mandando a gente a la extrema pobreza. Pero por alguna razón la OMS o otras personas no lo sabían. Y este pendejo que está aquí y el hermano de Raúl lo venimos discutiendo desde hace 7 meses. Sí. Yo no soy ningún experto, yo soy un ingeniero, pero yo tengo 2 ojos y un cerebro y yo puedo analizar las cosas por mi cuenta. Y desde hace más de 6 meses ya se sabía que los encierros eran contraproducentes, no estaban evitando los contagios y están haciendo un daño económico en una magnitud jamás vista en la historia de la humanidad. Bueno, ¿quieres enojarte? ¿Quieres enojarte más? Bueno, no sé, me puede dar el ministro paracho, acaba de decir que pongamos las barbas en remojo. Sí, el ministro de Salud acá diciéndonos que nos van a meter 3 nalgadas de nuevo, ¿no? Por malportados. No me jodan. Lo que han hecho con el mundo y las razones por las cuales las han hecho hay varias, pero si uno las menciona van a decir que uno es conspiranoico, pero no tiene ninguna lógica en lo absoluto. Vayamos a los segundos brotes, las segundas olas. Son puros casos. Es como si estuvieran midiendo resfriados ahora mismo. ¿Cuántos resfriados hubo en Francia el día de hoy? 18.000. ¡Ay! Encierran a todo el mundo, pero ¿cuántos se murieron? No se está muriendo la gente de COVID ahora mismo. Ni siquiera están entrando a cuidados intensivos. Exacto. O sea, la cantidad de pacientes que están entrando a cuidados intensivos es mínima. No, entonces... histeria solamente. Sinceramente, el enojo, porque yo creo que yo escribí en Facebook algo muy parecido a lo que escribió este señor David Navarro, enviado especial de la OMS a Europa, ¿no? Que la estrategia debe ser únicamente para ganar tiempo, reorganizar, reagrupar, reequilibrar los recursos y proteger la capacidad de atención. Ok, traduciendo de idioma burócrata al español, ¿qué significa? Teníamos que ampliar la capacidad de atención, porque esto es un virus más que todo que te abruma los hospitales y no necesariamente tiene una alta mortalidad, ¿no? Entonces, básicamente lo que se dijo al principio era lo que había que seguir, era aplanar la curva. Pero aplanar la curva toma 3 semanas, un mes y medio. 3 semanas. Y de hecho, la curva se aplanó en la mayoría de los países. Tú ves la forma de la curva de infección y va así, porque se logró aplanar. Pero de alguna manera le entregamos poder absoluto a los gobernantes. Y eso sí es un verdadero virus. Entregarle esa cantidad de poder a los gobernantes, al Estado. ¿Por qué? Porque ese virus no se cura con nada. Ese sí no tiene vacuna. Le entregas esa cantidad de poder a los gobernantes y no lo sueltan. Y lo que estamos viendo es que esto cada vez se extiende más y cada vez se ve más preocupante, porque como dicen los gringos, es un power grab enorme de parte de la burocracia mundial para mantenernos asustados y en línea. Bueno, ¿no? Dicen que el virus lo que ha matado son las libertades y el sentido común, ¿no? Así es. Entonces, sí, totalmente. En serio, la rabia que me da escuchar esto de la OMS, porque las cantidades de veces que a mí me dijeron que yo era anticiencia, que tenía que seguir la ciencia, que tenía que hacerle caso a los expertos, que la OMS era la mamá de Tarzán, no, ahora resulta que no era ni Chita. Entonces,
Bueno, te cuento algo Estamos más, ca- pero es estamos algo cayendo. chistoso. Me gustaría mandar un mensaje a la gente, hey, por favor, abran los ojos y dejen de comer tanta fantasía Dejen de y tomarse el Kool-Aid. tanto culé. Bueno, Piensen pero por te ustedes mismos. Es que, Esto era es que el claro. tema, es que lo que tenemos al Claro. final del camino son burócratas que creen que saben más que todos los demás. Bueno, pero si yo les cuento Pero algo que es pero serio. esto para mí, lo que está diciendo la OMS ahora mismo, era claro, Desde hace meses. claro, hace 6 meses. Para Por lo mí, menos- yo no soy nadie. Por lo menos desde mediados o fines de abril, esto estaba claro, que no Estaba podía clarito. ser una estrategia mantener a la gente encerrada hasta que apareciera una vacuna. Exacto. Un encierro no podía pasar de 2, 3, máximo 4 semanas, que sabiendo que iba a tener un costo económico, a pesar de que fuera solo un periodo limitado de tiempo, porque había que ganar tiempo para preparar el personal, para ampliar la capacidad, y en Panamá no hicimos ni lo uno ni lo otro. Exacto, es que eso es lo otro que te iba a comentar. Sí, es que reemplazamos la estrategia. El evangelio de unos señores que se creían los sabios iluminados, que decían que eso había que mandar a las personas para la casa con una pastillita de acetaminofén y nada más, porque había que esperar la vacuna, y hemos llegado donde estamos. Hemos estado en como la procesión de Portobelo, 3 pasos para adelante y 2 para atrás, en el tema de que si un medicamento que yo ni siquiera voy a mencionar, porque yo como no soy médico no quiero entrar en esa discusión, pero cualquier persona puede hacer su investigación y darse cuenta de que aquí hay un campo donde los profesionales, los investigadores, los médicos, hay 2 concepciones sobre el tema. Unos dicen que no sirve y los otros dicen que sí sirve. Sí. Y yo creo que ante una situación como esta hay que adoptar una posición ecléctica. Y, bueno, yo no sé si sirve o no sirve. Algunos dicen que no, otros que sí. Vamos a adoptarlo, y el peor caso que puede ocurrir es que no pase nada, pero no daña, porque se ha demostrado que no daña. Porque lo que pasa es que al final del camino lo que tenemos es una cantidad de gente. Lo que sí se demostró es que los informes que decían que la hidroxicloroquina era peligrosa eran una estafa. Eso es un bulo que corrió, que incluso estaba fundamentado en dosis que eran sobredosis, porque pretender que una persona se le administren 2.000 miligramos diarios cuando la dosis recomendada son 400 miligramos, eso ya te indica que hay un elemento de mala fe allí, y que profesionales de la salud se hayan prestado para divulgar esas falsedades, esos bulos engañosos con el fin de mantener la alarma y la histeria ciudadana. Esto es lamentable. Pero lo más lamentable aún es que la persona que 33% de los panameños eligieron para dirigir los destinos de este país por los próximos 5 años haya declinado, haya delegado absolutamente sus facultades constitucionales en manos de una manada de burócratas que nos han tenido encerrados durante 6 meses, y que cada uno parece que rebuzna una estupidez más grande que la que dijo el anterior. Yo digo que mira, ¿hasta cuándo? Mira, yo lo que pienso es lo siguiente. Sí. Mira, al final del camino sigue siendo la misma arrogancia que con la que empezaron. Primero nos decían que porque había ocurrido en España, que se había ocurrido en Italia. Esa era su interpretación. Después, porque China lo dice, o porque la OMS lo dice. O sea, el problema es que cada ocasión resulta que era palabra de Dios. Teníamos que seguir exclusivamente lo que esas personas decían. Estaban al final del camino, se nota, improvisando. O sea, nos tuvieron encerrados 6 meses, no han demostrado el menor arrepentimiento con ello, sino que ahora quieren prolongarlo, quieren tenernos, como mencionaba Irene temprano, controlados con el miedo. Y el tema es que van a seguir, mientras no haya una vacuna, van a seguir usando esto como un arma. No se equivoquen, esto no ha terminado. No, pero olvidémonos de las vacunas. Por eso, no, pero por eso lo que te quiero decir es que ese es el argumento que ellos van a usar. Y es la actitud que todavía mucha gente tiene. El problema no es solamente con nosotros, que desde el principio dijimos, esto no es lógico, esto no debe ser así, y que nos insultaron, nos ignoraron, todo lo que pueda ocurrir y algo más. Es el hecho de que la actitud se mantiene. El desprecio por lo que opine la ciudadanía, la falta de consulta con la ciudadanía, se mantiene. No ha habido ningún tipo de propósito de miedo o de actitud más humilde. No, todo lo contrario. Simplemente, oye, ven acá. Yo dije eso, bueno, ellos se equivocaron, pero bueno, vamos a seguir de todas maneras con esto. Y vamos a conceder este poquito de libertad aquí, este poquito de libertad allá y ese poquito de libertad por acá.
¿Por qué? Porque nosotros somos los que sabemos más que ustedes. Aunque nos equivoquemos todos los días, seguimos sabiendo más que ustedes. Sí. Esa es la actitud, y eso es lo peligroso. Yo quisiera mencionar a una persona por nombre propio, porque esta noticia de la OMS tiene nombre y apellido en Panamá, y es el doctor San Llorens. ¿Qué nos dice ese señor ahora a nosotros? A ver, señor experto, díganos. Las genialidades que usted dijo en los meses pasados, ahora con esta declaración de la OMS, díganos, ¿por qué se burló de la ciudadanía? ¿Por qué se burló de todo el mundo que decía que lo que estábamos haciendo estaba mal? Díganos. Abra la boca ahora sí, porque nada más la abre cuando parece que está acuerpado por todos los tuiteros, ¿no? Entonces, y yo creo que no es casualidad que el tipo está calladito desde hace un mes, ¿no? Yo creo que a lo mejor sabía que esto venía. Y sinceramente para mí esto es un escándalo, la noticia que ha salido de la OMS, porque pareciera el engaño más grande en la historia de la humanidad. A mí lo que me molesta de todo esto es la poca capacidad de los medios de comunicación en Panamá de ser críticos. Y yo no digo crítico de abajo el que está arriba, no se trata de eso, sino de contrastar información. Aquí en los programas, a pesar de que se le mandaba información a algunos directores de programas en medios de comunicación, eran incapaces de publicar un reportaje cuestionando, a pesar de que venían artículos de afuera, de medios prestigiosos, incluso de medios científicos, de investigaciones científicas, artículos científicos, cero crítica, cero capacidad de cuestionar, ya ni siquiera hacer una crítica, sino de, señor ministro, la BBC dice tal cosa con una investigación efectuada por X y Y investigadores que cuestionan el encierro y cuestionan esto. En el caso de Suecia se ha adoptado una actitud distinta y no hemos visto mayor mortalidad que la que, o sea, cero capacidad de crítica. Lo hemos demostrado, Raúl, lo hemos demostrado con gráficas, todo lo que quieren. Todos, y los pocos que hemos venido insistiendo, por lo menos desde finales de abril, porque yo sí tengo que decir que en un principio yo decía, hombre, esto es algo nuevo, es razonable un periodo de 2-3 semanas para, tú sabes, preparar el sistema, preparar los médicos, ampliar la capacidad hospitalaria, pero eso no debió pasar de allí, de 2-3 semanas máximo, en el peor de los casos de 4. Llevamos tanto tiempo todavía, llegamos ayer al absurdo de abrir push button y de abrir casino, pero no se puede ir a la playa. Entonces, ya hay hasta Twitter y comentarios, evidentemente son de Sorna, que dice que lo que pasa es que en la playa no se mantiene la distancia social que ellos sí van a garantizar en los push button. El nivel de estupidez que hemos visto de parte del Ministerio de Salud es algo ya inconcebible. Yo creo que ni a más como abrir el aeropuerto, tantas estupideces. Como abrir el aeropuerto y no prohibir. Yo quiero vender turismo en Panamá si voy a tratar como animales que van a un matadero a los turistas que vienen a Panamá. O sea, es realmente lamentable. Yo realmente, yo no sé si es que queremos destruir el país desde el gobierno, con qué propósito, no sé, ellos son los que tienen que explicar, pero pareciera que todo va dirigido hacia allá. Pero hay algo, antes, para terminar un poquito este punto, esto se trata sobre la manera en que los gobernantes miran a la población. Miran a cierto sector de la población con muy malos ojos, porque la gente que se va en bus para la playa son ciertos segmentos económicos, ¿no? Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que quiere el gobierno con ese segmento de la población? ¿Que usen máscaras? ¿Eso es lo que quieren, que usen máscaras? ¿Qué sentido tiene usar máscara en la playa? Bueno, sí. Y además que tengo que buscar la fuente porque la leí hoy y se me perdió. Pero aparentemente hay un estudio, una encuesta que salió que dice que 85% de las personas que se han contagiado con COVID en el mundo, el 85% usaban máscaras en una manera habitual. O sea que estaban cumpliendo. Entonces, ¿qué?
¿no? Y uno de los seguidores nos dice que en verdad la cuarentena no funcionó por culpa de las personas que son indisciplinadas. Y nos están preguntando, ¿quién de nosotros es médico? Bueno, la verdad es que ninguno somos médicos. Y nosotros lo único que somos personas que tenemos espíritu crítico. Esos mismos médicos que hace 4 meses le decían no hay que usar mascarillas, y cuando alguno de nosotros proponía como una cuestión de sentido común usar mascarillas, pobre Jaime, el hermano de Raúl aquí presente, se tuvo que aguantar los insultos, las risotadas, las burlas, el sarcasmo, de algo que ahora, al contrario, se ha vuelto una medida obligatoria, cuando en verdad debería ser algo de sentido común, que cada persona decida cómo vivir su vida. El tema acá es que los mismos médicos han fallado. Han fallado, ¿por qué? Porque es obvio que al inicio esto era algo que los desbordó, una situación nueva, y todos podemos equivocarnos. Lo que no podemos hacer es considerar que por una situación circunstancial, que su vecino, señor Francisco, creo que se llama Francisco, su vecino, que hasta un mes antes de subir, era su médico que estaba al lado suyo, y al que probablemente usted cuestionaba más de una vez, ese médico de repente está puesto en el sitial de los arrogantes, y ese médico le dice a usted, y usted no lo puede cuestionar. Nosotros no estamos atacando, ni estamos diciendo qué cosas hay que hacer. Nosotros lo que decimos es sentido común, ver, mirar qué pasa en el resto de países. ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que los panameños son indisciplinados? Bueno, hay una medida de Google cuando monitorea a través de los movimientos de las personas, y Panamá fue un país sumamente disciplinado. Más que Japón, dejémonos de pensar que los panameños somos los peores del mundo. Señores, un país que ha sostenido una cuarentena, pero de lo más horrorosa que ha habido en el mundo, de tener solamente 6 horas semanales. Las mujeres, porque los hombres solamente tenían 4. Algo inhumano como eso, los niños encerrados. Y me van a decir que no somos disciplinados. Por favor, busquemos otras excusas. Yo creo que es eso precisamente. Es horrible. Es horrible. O sea, tenemos que admitir que vamos a contagiarnos. Eventualmente vamos a contagiarnos todos. El asunto acá era ver si realmente esto era con una tasa de letalidad y de mortalidad por ahí comparable al ébola, no sé, a la fiebre amarilla, comparable a una enfermedad realmente contagiosa y mortal. Pero en realidad, y ahora que lo señala Irene, yo quería destacar también que muchos médicos, yo no sé si la mayoría, yo no sabría sacar qué porcentaje, pero muchos médicos manifestaron desde el principio que estos encierros y sentarse a esperar una vacuna sin tratamiento efectivo era una completa estupidez. Y fueron silenciados, fueron ridiculizados. Han sido silenciados. Todos, o sea, todos los que dijeron algo en contra. Narrativa oficial, y quien se aparte de esa narrativa oficial es silenciado, aunque sea médico, aunque sea un profesional de la salud, han sido silenciados. Así que no, yo no comparto lo que dijo el señor oyente, de que ninguno de nosotros es médico. Muchos médicos lo han criticado y han sido silenciados. Y cada vez que opinaban, incluso fueron amenazados de ser llevados al Consejo Técnico de Salud para cuestionar su idoneidad profesional. Mira, yo digo lo mismo, Raúl. Mira, el problema es que, como estamos comentando, esto es algo que no solamente ocurre en Panamá. Esa narrativa se ha corrido a nivel mundial, y todos los que discrepaban y discrepan todavía de esa narrativa reciben este tipo de sanción de una u otra forma. O sea, o la crítica o la censura, de repente los mismos organismos médicos en algunos países también. El tema es, para mí, esto es una excusa en el sentido de que hubo una gran cantidad de improvisación, hubo una gran cantidad de errores, y como los arrogantes nunca se van a equivocar ni van a aceptar responsabilidad, los errores teníamos que cometerlos los ciudadanos. Sí, claro, ellos son perfectos. Por eso, ellos son perfectos. Nosotros somos los equivocados y nos van a martillar, y nos lo dijeron, que nos iban a martillar sistemáticamente, pero los demás no se puede equivocar.
Fíjate que hay un oyente, narrativa oficial Raúl, y silenciar lo que no se ajuste a esa narrativa oficial. Exacto. Casos de médicos que explican en YouTube o en Facebook o en Twitter y son silenciados, son censurados. Profesionales de la salud que dicen, mira, el tratamiento video de YouTube famoso, ¿cierto? es este. Incluso el médico, el doctor Raúl de Francia, Didier Raúl, que fue el que propuso el tratamiento de hidroxicloroquina, lo trataron de todo. Un médico reconocido en Europa en tratamiento y en investigación médica ha sido silenciado por estos medios. Bueno, y Anodi, Goldschmidt, que son todos médicos de Stanford. Aquellos que proponen esto. O sea, Irene, burlándose de ahora que a Trump le dio positivo de COVID, a pesar de que tomaba hidroxicloroquina. Y yo solo decía, tenemos que esperar a ver cómo evoluciona, pues si se pone grave y entra a cuidado intensivo, efectivamente no funciona. Pues el tipo salió a los 3 días, así que... Exacto, y está haciendo campaña y todo, y se siente bien. Sí, a ver, en el tema, Raúl, Valiarino, sí, Raúl, Roberto. En el tema hay un oyente preguntando sobre Suecia. Sí, Suecia, desde el principio, los suecos marcaron la pauta. Eran los suecos contra el resto del mundo. ¿Ok? Así de simple. Los suecos se fueron con una estrategia de responsabilidad individual. Todo el mundo usa sus máscaras, no vamos a cerrar la economía, vamos a tener cuidado, etcétera, etcétera. Y todo el mundo lo dijo en el momento. Los suecos son el gran experimento. Si los suecos tienen la razón, el resto del mundo se la cagó, ¿no? Básicamente. Se la cagaron. ¿Y qué resulta? El resto del mundo se la cagó. Exacto. Es así. Y los suecos tenían la razón. Pero nadie lo está diciendo. Y seguimos con estos encierros en partes. ¿Ah? Sí. Somos 3 locos lo que mencionamos el caso de Suecia, que es un país de 10 millones de habitantes que ha tenido 7.000 muertos. Y de esos 7.000 muertos, el 90% eran mayores de 70 años. La población de ellos es mucho más vieja que la nuestra. Y si nosotros vemos la expectativa de vida del ser humano, es razonable que después de los 70 años tú te puedes morir en cualquier momento. O sea, toda la persona que nace se va a morir. ¿no? Y la expectativa de vida en Panamá anda alrededor de 70 y tantos años. Así que en el caso de Suecia, que el 90% de los fallecimientos por COVID son personas mayores de 70 años, te está diciendo algo. En Panamá tenemos un problema aquí de que hay áreas con mala nutrición, hay un porcentaje elevado de hacinamiento y todo. Hacinamiento, hay problemas de obesidad, hay problemas de diabetes, o sea, hay una serie de factores concomitantes que pues sí, pueden haber agravado un poco la tasa de mortalidad, y de hecho, la tasa de mortalidad de Suecia, a pesar de que no hizo encierro, no hay mucha diferencia con la de Panamá. Yo diría que esta semana Panamá se está empatando o pasando. Yo creo que ya lo pasamos. Mortalidad de Suecia. Así sí, que pero el fíjense, encierro en Panamá, para lo único que sirvió fue para descuartizar la economía. Porque en Suecia la economía siguió funcionando, murieron los que iban a morir porque estaban en una condición de salud desventajosa, pero la economía siguió funcionando. Y la juventud en Suecia no ha perdido las oportunidades que han perdido en Panamá producto de las decisiones que se han adoptado aquí, en que hemos decidido sacrificar la economía y a los jóvenes y a las personas en edad laboral para proteger no sé qué, porque al final los que iban a morir de todas formas. Ya fue ahora a proteger la soberbia de los políticos. Exacto. Y los burócratas. Al final yo creo que y a lo mejor tenemos que cerrar este tema del virus para ir a otros. Al final fue sumamente arrogante del ser humano en general pensar de que tú podías no manejar un virus, sino manipularlo. O sea, que la estrategia se convirtió en evitar contagios. Algo completamente irracional. Y entonces... ¿ah? Sí, totalmente. Totalmente, algo emotivo, era un show. Y es porque la gente que cree en el Estado y que cree que el gobierno va a hacer todo y lo es todo, es como una nueva religión y piensa que el Estado es como papá Dios que va a venir y te va a poner la mano encima y te va a hacer inmune al contagio.
Bueno, yo quería un poco, digamos, como para hacer un cierre de esto, es si ustedes no piensan que las cosas suceden porque en realidad, por el otro lado, hay una población que lo permite y hasta cierto punto lo demanda, ¿no? Protéjannos, cuídennos. Yo he tenido muchísimas reacciones de ese punto, ¿no? ¿Tú qué andas protestando si nos están cuidando? Eso a mí me quedó como muy grabado. Perdón, señores, la primera línea de defensa es uno. Uno es el que se cuida desde el día uno con respecto a la alimentación que se manda al cuerpo. Lo primero. Entonces, si uno se manda dulces, etcétera, y es un obeso, obviamente va a ser una carga para los sistemas de salud públicos, ¿no? Que está todo mal diseñado, pero bueno, no vamos a discutir eso ahora, que buena parte tiene que ver con este tema de la salud, porque al final es un tema de salud pública. Y la falta de preparación de la salud. No me cuides tanto que me vas a matar. Bueno, pero exactamente. Y bueno, digo, hay lugares donde tú no puedes poner un salero en un lugar público, o sea, te restringen cuántas calorías puedes comer, o sea, para eso nos quedamos así como en jauja, que nos alimenten por un tubo y somos felices sentados. Ahora que lo mencionas, Irene, hay dos tipos de sistemas públicos, sistema Bismarck y sistema Beveridge. Pero los países donde más grave, donde más muerte y más colapsó, España, Italia, Panamá, han sido sistemas tipo Beveridge. O sea, no es el sistema Bainbridge, no es el sistema Bismarck, que fue donde dio mejores resultados, tipo Suecia, tipo Alemania, tipo Austria. Eso nos debe indicar algo, porque estos sistemas lo que se diferencia es que uno, el Estado ofrece todos los servicios, y en el otro, el Estado financia o paga los servicios que ofrecen particulares o incluso cooperativas públicas. Entra en competencia. Que se establecen precios mediante competencia y demás, ¿no? Esto nos indica algo que debemos tomar en cuenta, y es una discusión que perfectamente es aplicable al tema de la escolaridad también, de las escuelas, el voucher escolar. Voucher escolar y muchas otras cosas. O sea, cuando nosotros le damos al Estado y a sus burócratas todas las decisiones y toda la facultad de tomar las decisiones sobre temas tan importantes como educación, salud y demás, sin que haya posibilidad de cuestionar o de presentar opiniones adversas o otras alternativas, vemos que en la mayoría de las ocasiones se van a equivocar, y cuando se equivocan las consecuencias las pagamos los ciudadanos. Generalmente somos los ciudadanos los que pagamos las consecuencias. Ellos no van a pagar nunca nada. Así es. Por eso les decía, ¿no? Que yo creo que hay una combinación acá de los resultados de la educación estatal, de años y años sembrándoles la semilla en los niñitos de que el Estado es el que provee, el Estado es el que resuelve, el Estado es el que los premia a fin de año con un juguete, un jamón. O sea, toda la vida, todo el tiempo uno va creciendo, las generaciones van creciendo, que es el Estado el que provee, papá Estado, un estado de bienestar cada vez más grande, por el cual se necesitan cada vez más impuestos, y ahora nos vamos a ir para el lado de la economía, que finalmente esa gente que crece bajo un sistema estatal, que también son las escuelas privadas, por cierto, porque las escuelas privadas responden a un currículum estatal, entonces todo eso degenera en una concepción de la sociedad donde hay gente que manda y gente que obedece. Y todo confluye cuando suceden cuestiones como estas. Nunca en la historia de la humanidad, por lo menos, había sido tan grave una decisión tomada con una potencial efecto dañino que ni siquiera lo fue. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente lo demanda, y entonces tenemos toda la combinación perfecta, una población alineada con estos ideales, 4 personas que suben circunstancialmente al poder, que generan mayor poder, le toman el gusto al poder, al decidir quiénes son libres o quiénes no, cuánta libertad darnos. Entonces, esta es una situación perfecta, y al final lo que sucede es que la sociedad al final colapsa.
Y esto nos lleva a mucho sufrimiento, y uno por ahí que lo está viendo desde otro punto de vista dice, pero ¿por qué tenemos que sufrir? Pero quizás sea la única forma que nos demos cuenta y realicemos en verdad cuánto hay de responsabilidad nuestra y cuánto hay de nosotros en forjar nuestro propio destino. Porque... Sí, eso en cierta forma lo hemos hablado, y sería verdaderamente muy triste, porque hay ejemplos, y espero que no sea verdad que uno para corregir curso o hacer las cosas bien o de alguna manera, tenemos que llegar al colapso. Espero que no tengamos que llegar al colapso. Nunca aprendes de la experiencia de otros. Nunca aprendes de la experiencia de otros. Lamentablemente, mi visión es en ese punto bastante pesimista. Y ahora sí vamos a entrar en la parte, digamos, el lado B de esta ecuación, ¿no? El lado B de este disco, que es la economía. O sea, mientras por arriba va la pista, ¿no? de la salud, por el otro lado, cuando lo damos vuelta... cuando vamos a tocar la pista de la economía, es igual que la del otro lado. Es decir, tenemos una situación realmente muy complicada. Ustedes piensen que hemos estado 7 meses, básicamente, sin actividad humana, acción humana, actividades. 7 meses. Si ustedes quieren hacer una cuenta rapidita, pero rapidita, esto no es nada científico, no hay nada, pero es una cuentita que les va a servir. Si el PIB de Panamá, digamos que el año pasado había sido de 68.000 millones de dólares, lo vamos a dividir, digamos, entre 4, que serían 3 trimestres, ¿no? Entonces, 68.000 entre 4 serían 68, 34, 17.000, ¿ok? Quiere decir que más o menos Panamá cada 3 meses produce 17.000 millones, ¿sí? Que eso es el Producto Interno Bruto, que yo ya estoy a punto de pensar que es el Producto Bruto de internos que nos quieren hacer meter a nosotros, pero nosotros no somos brutos, ¿no? Pero nos quieren tratar. Exacto. Bueno, entonces, 17.000 millones por trimestre. ¿Cuántos trimestres van de parálisis? 2 y medio, ¿no? 2 y medio. Entonces, vamos a decir que no son 17.000, porque hubo actividades que estuvieron aportando, hay temas de estacionalidades, industrias que están muy, muy bien posicionadas al inicio, industrias que aportan mucho al final, pero digamos, esto ya dije, no es nada científico, pero es para que tengan esos números en la cabeza. Digamos, 7 meses son 15.000 más 15.000 más, digamos, 7.500, ¿no? Serían casi 40.000 millones de dólares que desaparecieron, se esfumaron, no están. Díganme cómo, en una economía que ya venía cayendo, sí, vamos a recuperar. No solamente vamos a producir lo mismo del año anterior, los 68, sino que ahora le vamos a tener que sumar los 40.000 que no hemos producido, ¿ok? Más todo lo otro que sería el curso normal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Y quiero o sea, el país debería hacer un salto cuántico, ¿no? Lo cual no es una posibilidad loca. Lo que pasa es que sí es una posibilidad loca porque no solamente seguimos encerrados, sino porque todos los incentivos para que la economía florezca, para que la economía fluya, para que la economía arranque, no están dados. Pero yo voy no solamente a la regulación existente que se debería haber desregulado. Ya estamos too late, es muy tarde. Es muy tarde. Nosotros venimos diciendo esto desde marzo cuando se declaró el cierre de las actividades. Bueno, aprovechemos este tiempo para hacer las reformas que tenemos que hacer. Fine, no se hicieron. Seguimos igual. Entonces, ¿cómo se pretenden obtener resultados diferentes haciendo no solamente lo mismo, sino en algunos casos peor? ¿Y en qué punto les digo peor? Cosas tontas. Ustedes pueden hablar con cualquier emprendedor, con cualquier empresita chiquitita que ha tenido que empezar nuevamente o que está queriendo abrir. La burocracia, lo matan.
que el inspector, que el comité, que el subcomité, que si tienes el pediluvio 5 centímetros para un costado, 5 centímetros para el otro, que el gel alcoholado. O sea, es tanto lo que le han metido a las empresas, y encima le mandan un inspector, ¿cómo pretenden que la economía fluya y arranque? Y voy a terminar con esto, que es lo que a mí más me preocupa. Después podemos regresar. Yo entiendo el tema de las necesidades de las personas de tener un respiro a nivel financiero. Claro, si a mí me cierran mi negocio, como si yo no tengo ahorros, cuestión también que fue, digamos, implantado por los diferentes gobiernos durante años y años, nos metieron el chip en la cabeza que había que endeudarse y que no pasaba nada si nos endeudábamos y que estábamos creciendo. Bueno, ahora, señores, nos dimos cuenta que en verdad estamos endeudados y en verdad no crecimos, porque si no deberíamos haber tenido ahorros, por lo menos para pasar los primeros tiempos de la pandemia. Y lo cierto es que se cerró el día 17 de marzo y el 18 ya estaban muchísimas empresas y personas solicitándole a los bancos una moratoria. Es decir, no tenían un mes para sobrevivir. Yo entiendo que, ok, pasados 4 o 5 meses, la situación se le pone de color hormiga a todo el mundo, pero no en el primer mes. Entonces, ¿qué pasó? Nos agarró a todos sin ahorros. Entonces, la situación ahora es que la economía no ha arrancado y tenemos personajes en una asamblea que en vez de ayudar a su gente, a sus representados, lo que están haciendo es generando condiciones que son letales para la economía, no para los bancos. Los bancos, al final, exactamente. Los bancos son los vasos comunicantes, ¿no? Entre lo que es la productividad y la vida del país. Es decir, ellos comunican entre sí a los dos sectores, el que demanda crédito y el que otorga crédito, depositantes y tomadores de crédito. Entonces, es una actividad que yo por ahí no estoy tan de acuerdo cómo se han venido manejando a nivel gobierno, pero bueno, básicamente han quedado, digamos, como parte fundamental y una columna vertebral dentro de un sistema económico. Las distintas iniciativas regulatorias hacia lo que es el sistema bancario va a quebrar lo poco que ya los bancos pueden hacer para pasar, digamos, de una forma sin traumas en la economía. Por ahí se los trata de defender por el lado de un ataque a la propiedad privada y qué sé yo, lo cual es cierto, lo cual es totalmente cierto. Lo que quiere hacer la Asamblea es meterse dentro de la propiedad privada de los bancos. Pero vamos, señores, en este país todo se ha metido dentro de la propiedad privada, porque el salario mínimo, las convenciones, los descuentos en las farmacias, en restaurantes a ciertos grupos especiales, que me pongan aranceles para importar, que me pongan trabas, regulaciones. Eso también es intervenir en la propiedad privada. ¿Qué parece? ¿Que ahora nos dimos cuenta de que hay propiedad privada porque se tocó a los bancos? Entonces esto me hace acordar un poco ¿se acuerdan ese famoso poema que se hizo famoso sobre todo por el tema de los judíos y los nazis, ¿no? Primero vinieron por los artistas, a mí no me importó porque yo no era artista, entonces me quedé callado. Después vinieron por los homosexuales, como yo no era homosexual, bueno, a mí no me calenté, no me pasó nada. Y así van sucediendo todos los grupos hasta que llega un momento que dicen, ahora me vienen a buscar a mí, me están tocando la puerta, pero yo ya no tengo a nadie a quien me defienda. Esa es un poco la posición de los bancos. Nadie los defiende, ¿no? Pero el asunto es que si no los defendemos, vamos a tener un serio problema. Y después voy a seguir con este tema. Personalmente quiero poner un par de cifras que a mí me están preocupando demasiado. Los bancos dijeron que ellos habían reestructurado, ayudado, en fin, de la cifra, de la forma que ustedes quieran llamarlo, cerca de 26.000 millones de dólares en todo este tiempo de la pandemia. Bien, 26.000 millones de dólares. ¿Ustedes realizan esa cifra? Más que el presupuesto general del Estado y un poquito menos que el PIB de Panamá, que la mitad del PIB de Panamá. Imaginen ahora
y esto no es que quiero ser alarmista, pero cualquier persona con 2 dedos de frente lo está pensando. Digamos que un 10% no pueda honrar sus deudas que han sido reestructuradas y todo esto, y esto en enero. Estamos hablando de 2.600 millones de dólares. O sea, esto es fatal para la economía. ¡Fatal! Y entonces, si encima de eso vamos a restringir cómo los bancos manejan su riesgo, que es algo propio de cada institución financiera. Esto no es alguien que nunca en su vida, por ahí ni siquiera había una hoja de Excel para andar diciendo cómo se maneja un banco y no tienen idea. Ignorancia supina. Claro, pero hay toda una población que está respaldando esto y yo lo entiendo porque la gente dice, hey, yo no tengo ingresos, yo necesito una moratoria, o yo necesito que me quiten estos intereses, o yo necesito que en el día de mañana me quiten de ese listado moroso porque bueno, yo ya rehice, y etcétera, etcétera. Pero esta es la forma que una economía se autorregula, y a Panamá no le ha ido mal así, no le ha ido mal. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que caigamos en los infiernos que hay en otros países que le regulan los bancos? Bueno, lo que va a pasar finalmente es que nos vamos a quedar sin créditos, nos vamos a quedar sin tarjetas de crédito, nos vamos a quedar sin accesos a las viviendas, nos vamos a quedar sin acceso a los carros, algo que el panameño asume como algo normal. Para cualquiera de nosotros que ha vivido en otros países, mucho tiempo fuera, que trabaja a nivel internacional, en mi caso, estas cosas solamente se ven en Panamá. Y por eso Panamá es un paraíso. Sí. Lo están matando. Basta ir a cualquiera de los dos vecinos, Colombia, Costa Rica, para comprobar los niveles de las tasas de interés en préstamos hipotecarios o préstamos de auto allá. En préstamos hipotecarios en Costa Rica, no sé en este momento, pero hasta hace unos años tenía que dar abonos de 30-40% y eran tasas horribles. O sea, era muy poca gente. 14, 18. Sí, 18-20% y con los plazos mucho más reducidos, 10-12 años en el mejor de los casos. Yo quería agregar algo a lo que venía mencionando Irene, y es que, a ver, tradicionalmente en Panamá, para muchas empresas, la temporada navideña es la temporada que hace el año y balancea las cuentas. Tú puedes estar en rojo el resto del año, pero en diciembre te va tan bien, y esto es más que nada para las actividades de negocio al detal, que balanceas el año y terminas en positivo. La pregunta que yo me hago, y no lo he conversado con nadie todavía, pero yo sé que las compras para Navidad deben estar llegando para estas fechas. Hay un aumento de tráfico de barcos, actividad portuaria, no solamente en Panamá, sino por el canal de Estados Unidos, también en las dos costas, que mercancía que va llegando para temporada de Thanksgiving y de Navidad. Alguien en Panamá que se dedica al negocio retail puede haber hecho pedidos estando encerrado y sin una fecha cierta de apertura cuando los malls acaban de abrir, creo que fue la semana pasada o ayer, no recuerdo cuándo fue. O sea, todas estas cosas me llevan a preguntarme si nosotros estamos entendiendo la magnitud de la avalancha económica que se nos viene, porque sí, hemos visto otros años donde económicamente el año no ha sido bueno, pero la actividad de diciembre compensa un poco y el país pues no termina tan mal, pero este año no va a ser así. O sea, yo no sé si ha habido las compras habituales, porque no había capacidad para pedir. O sea, con los negocios cerrados, con las líneas de crédito cerradas, no tenía sentido pedir mercancía, porque además no tenías flujo de clientes en tu negocio porque estaba prohibido salir. Y además, aunque lo abran ahora, es imposible que puedas pedir mercancía para la temporada navideña porque no te va a llegar. Entonces, bueno, y lo peor es un ministro tirándote el gancho de que van a cerrar de nuevo. ¿No? Imagínate eso. ¿No? Exacto. Es que lo que pasa es que al final del camino tenemos una situación que se piensa que nosotros no, primero que siempre vamos a tener las mismas situaciones que tenemos ahora. Es lo que estaba comentando el rollo, lo que comentó Irene. Hay países muy cercanos donde tú pagas mucho más impuestos, es mucho más difícil tener un vehículo, es mucho más difícil tener una propiedad, una casa. Aquí lo ven como algo normal, allá es un privilegio. Entonces, el problema es que nos hemos acostumbrado a pensar que eso lo vamos a tener siempre, que
pensamos que se lo deben, o sea, la población a veces piensa que se lo debe al gobierno y que el gobierno sabe y que el gobierno va a velar por ellos, cuando eso no es cierto. Al final de camino lo que tenemos es una situación delicada. Te has hablado de temas técnicos, estás colocando actitudes emotivas, estás colocando actitudes políticas en temas técnicos. Y eso es una receta para un desastre. Y fíjate eso es lo que puede ocurrir aquí en Panamá. Y tenemos que estar claro que eso puede pasar. Tenemos que estar claro de que nosotros no somos los privilegiados, ni lo vamos a hacer siempre. Una de las propuestas estas que hay de la Asamblea es establecer un tope a las tasas de interés. Exacto. Y lo que exceda eso es considerado como usura. Bueno, usura, casualmente, el equivalente del superintendente de Banca de Colombia acaba de decir la semana pasada que debe eliminarse ese tope a las tasas de interés y de penalizar esas tasas que excedan ese tope, mal llamándolas usura, porque eso es precisamente lo que impide que haya una mayor bancarización de la población colombiana. Panamá, exacto, a pesar de muchos defectos, tiene una población urbana bastante bancarizada. ¿Dónde vemos nosotros que no hay población bancarizada? En las áreas rurales, en las áreas indígenas, donde hay un problema serio de acceso a la economía, de mercados cerrados, donde no hay propiedad privada sobre la tierra y demás. Lo que vamos a hacer es replicar esas condiciones al resto de los ciudadanos, porque le vamos a establecer los cepos a la industria bancaria para que entonces ellos de manera voluntaria digan, yo no le puedo prestar a los ciudadanos porque estos topes, con el riesgo que me representa esta persona, no es negocio y no voy a incurrir en ese negocio para perder. Aparte, porque el banco tiene que proteger a la otra parte de la ecuación, que son todos los ahorristas, todos los jubilados, los mismos empleados, o sea, toda la gente que acude al banco y deposita su dinero. O sea, se están olvidando de esa parte y que el banco tiene que garantizar eso. Entonces, no, y además, y lo que estaba hablando Raúl también, aparte del proyecto que hizo el tope de los intereses, tienes el proyecto que tiene que ver con la APC. Ni siquiera quieren darle la oportunidad al banco de que pueda revisar los antecedentes crediticios de las personas con la suficiente comodidad para poder prestar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que comentaba Raúl. Ahora van a decir, si no puedo ver las referencias de crédito y aparte de eso me están topando los intereses, simplemente no voy a dar préstamos. Por. Mira, entonces, y tienes que agradecer a los políticos que están diciendo ese tipo de cosas ahora. Cuando no te puedan dar el préstamo, cuando no te puedan ayudar, cuando la economía se estanque, ¿quiénes fueron los de la idea? Eso es lo peligroso. Esa ley del APC, yo te puedo decir que yo participé en la redacción de ella, por lo menos en la primera, porque hubo otra posterior en el gobierno, no recuerdo si fue Martín Torrijos o de Ricardo Martinelli, pero en la primera, que se aprobó, creo que fue en el año 2001, 2002, yo fui uno de los que participó en la redacción. Y cuando estábamos en esta discusión en la Asamblea, en lo que entonces era la CLICAC, que ahora se llama Codeco, había una posición técnica muy bien centrada y había un par de individuos que tenían una posición demagógica y totalmente irresponsable. Y una de las cosas que ellos decían era eliminar la referencia de crédito, que en ese momento era ilimitada. O sea, tú, si hace 25 años tú incurriste en un problema, pues eso se mantenía reflejado. Y llevarlo a un límite de 2 años. Yo, pero ¿de dónde sacan ustedes 2 años? Entonces, en la discusión, este servidor fue el que trajo el tema de 7 años, basándome en una disposición del Código Civil que establece que aquellas obligaciones personales que no tengan un tiempo establecido de prescripción se acogerán a la prescripción ordinaria de 7 años. Claro. Entonces, de ahí viene, no fue una cosa arbitraria, eso yo no lo saqué de un sombrero, eso no es una cosa que se le ocurrió a un diputado, eso fue debidamente sustentado en las normas vigentes. O sea, a mí me preocupa muchísimo que un tema tan delicado como este, exacto, que ojo, esto no afecta a los malapagas, a los que se quieren proteger, exacto, esto a quienes afecta, exacto, a lo que, eso es lo que hace escándalo, los malapagas. A lo que vemos a las instituciones de crédito y a la institución del crédito como una ayuda en nuestras vidas. Yo creo que muy poco de nosotros, si acaso 1000 personas en todo el país, podrían construir un proyecto de vida sin necesidad del crédito. El resto de los panameños y el resto de la humanidad necesita el crédito para su proyecto de vida, para comprar una casa, para comprar un carro, bien administrado el crédito. Para ampliar tu empresa. Importante para ampliar tu empresa.
Pero ojo, se requiere que la institución que va a dar el financiamiento tenga la capacidad de ver mi historial, de ver qué tan responsable, irresponsable o medianamente responsable sea yo como pagador. Y créame que esto no es un tema tan automático, esto se hace un análisis, porque me tocó discutir en ese momento con varios banqueros e instituciones financieras y dice, mira, esto no es un tema automático. O sea, yo puedo ver, por ejemplo, que una persona dejó de pagar, pero si él tiene antecedente que durante 10 años pagó sus obligaciones religiosamente y de repente dejó de pagar, yo asumo que él perdió su trabajo. Y si yo veo que unos 6, 7 meses después vuelve y empieza a pagar y llega un arreglo de pago, yo me doy cuenta que esa es una persona responsable. Y se hacía la investigación, se preguntaba al cliente, al usuario, y se llegaban a estas conclusiones. Y lo que me preocupa es, yo no sé de dónde salen estas propuestas. Sí, Raúl, no salen de demagogia. Exacto, de la demagogia, pero demagogia. Antes que se acabe. Sí, antes que se acabe, ya nos quedan poquitos minutos. Bueno, mucha gente piensa que la crisis de 2008 fue causada por los capitalistas malvados. Y no, fue causada precisamente por imposiciones del gobierno a los bancos que los obligaban a prestarle a personas que no tenían un buen crédito. Community Reinvestment Act. El Community Reinvestment Act de los 70 que hicieron en esteroides en los 90 y Bush terminó de rematarlo, ¿no? Sí. Pero le prestaban a gente que no tenía la capacidad de repago. No income, no shows. Pero sí te daban el crédito. Ninja loans lo llamaban. Exacto, ¿no? Los ninja, ajá, exacto. Pero bueno, entonces, señores, ¿tenemos salida a este callejón en el cual nos han metido? Yo estoy preocupado. Yo no puedo decir si hay salida o no. Yo lo que le puedo decir a mis conocidos y amistades es prepárense para tiempos difíciles. Hay que seguir reclamando que las autoridades recobren la cordura, que haya una conducción de la nave del Estado sensata, lo que debe ser como un buen padre de familia, como nosotros nos preocupamos por el buen rumbo de nuestras familias, de nuestros hijos, y reclamamos exactamente lo mismo de quienes detentan la administración temporal del Estado, porque pareciera que esto se olvida. Esta gente está por un periodo de tiempo, y eso es todo lo que yo pido. Pero yo sí le recomiendo a mis amistades que se preparen para tiempos difíciles, porque tengo que ser sincero, y yo no veo capacidad de enmienda, yo no veo autocrítica de las autoridades de corregir el rumbo, y cada vez nos estamos pareciendo más a Costa Rica, y ya sabemos lo que pasa en Costa Rica. Estamos pidiendo crédito para pagar gastos corrientes, para pagar planilla, que hace 2 o 3 semanas conversamos, Irene, que aquí hay un exceso de fauna burocrática. Estamos hablando de más de 100,000 empleados públicos que sobran en Panamá, y que no lo digo yo, lo dijo el BID en un informe de hace muchos años, que Panamá podía funcionar con 80,000 empleados públicos y llevamos 240,000. Y eso tiene un costo, y estamos hablando de más de 3.500, casi 4.000 millones de dólares al año solo en planilla, que es dinero tirado a la basura. Pero que además esta gente, que como no tiene nada que hacer, no tiene funciones reales, entonces se ponen creativos en inventar obstáculos burocráticos que trancan aún más la posibilidad de hacer negocios en Panamá, y que hacen más oneroso hacer negocios en Panamá, ya no solo por el costo de mantener una planilla improductiva, sino que esta planilla, además de ser improductiva, se dedica a ponerle obstáculos a la rueda de la economía. Ok. Cedeño, rapidito. Mira, yo lo que creo es... ¿Le ves salida al callejón? Yo pienso lo mismo que Raúl, en el sentido de que estoy preocupado. Pienso, como dice, que hay que ahorrar, prepararse para lo peor y tomar todas las precauciones dentro de lo que cada uno pueda, porque no va a ser una situación fácil. Puede que la traten de dilatar, que no sea en diciembre, puede ser en marzo. O sea, eventualmente va a venir un momento en que habrá que lidiar con la situación. Y la mejor forma de lidiar individualmente cada uno es ahorrando lo que pueda, siendo sensato en sus gastos, coordinando y preparándose para lo peor. En eso coincido con Raúl en ese sentido. Y esperar lo mejor, como dice Roberto. Siempre, sí. Siempre. Los bancos en cierta forma deben tener una relación con sus clientes, ¿no? Pareciera que el gobierno piensa que no hay relación o no hay comunicación o lo que sea. Los bancos
tiene que hacer lo mejor para ellos, tratando de... Y proteger a los depositantes. De forma no colapsar a sus clientes. Entonces, yo había escuchado que ya había muchos bancos trabajando en reestructuración, pero si el gobierno mete su manopla de esta manera, eso puede descarrilar aún más las cosas y hacer el sufrimiento aún más profundo y más largo, ¿no? Sí. Entonces, yo en realidad, yo preferiría, digamos, dolor profundo, pero un poco más corto, en vez de un dolor menos profundo y que dure 3 años. Esa es la decisión que tenemos que tomar. En la recuperación en V o una recuperación que arrastra por el piso por años, ¿no? Por años. Ok, bueno, yo la verdad es que trato siempre de ver las cosas positivas y de ver que, bueno, dentro de la incertidumbre, qué cosas se pueden hacer. Yo me imagino que hay empresarios que están viendo, siempre hay oportunidades, digamos, como para, bueno, encontrar alguna luz, no en un mercado intervenido, sino buscar otras oportunidades que Panamá siempre las tuvo a mano, pero como siempre estuvo con los mangos bajitos de alguna forma, porque es un país bendecido, porque ha sido un paraíso, y yo quisiera que siga siendo un paraíso, este acceso al crédito, todas estas cosas que ahora estamos matando, ha sido lo que ha permitido que Panamá sea lo que sea. Entonces, por eso quizás no ha habido una exploración profunda de muchas actividades que podrían hacerse en el país. Hay muchas por ahí sectores de negocios a los que uno debería estar viendo, ¿no? Mirando cuáles son las fortalezas de Panamá. Pero más allá de eso, lo cierto es que yo recibo hace unos días una notificación de Cabify que, bueno, se van del país. Y eso a mí me duelen cuando se van las empresas del país, ¿no? No voy a hablar de Globo porque Globo en verdad es como una retirada de toda América Latina. Bueno, pero al final lo que está dando es, lo que están diciendo es que las señales son pésimas en América Latina y que Panamá tampoco se escapa a eso. Eso es lo que están diciendo cuando se van del país, ¿no? Ya sabemos que hay algunas aerolíneas que no van a llegar hasta el año que viene, como Lufthansa. Entonces, hay algo que les está diciendo a la gente que está a cargo de este barco, señores, miren, cuidado, hay que hacer las cosas un poco mejor, hay que dejar a la gente, no las ahoguemos, no las sofoquemos, dejémoslas que fluyan, dejámoslas que salgan como puedan, porque esa es la única forma que vamos a tener para salir. Y facilitemos la inversión extranjera, pero no con una ley especial, con un enclave, con un decretito, con una reunión ahí bajo cuerda, con una reunión ahí atrás de un escritorio. No, señores, abramos el país, como dijimos hace unos cuantos programas atrás. Panamá, Open for Business. Entonces, por ahí, esto no va a ser tan doloroso y probablemente, como dice Roberto, va a ser un golpe duro, pero inmediatamente salir. La otra forma, que es la que nos preocupa, es que esto sea intenso y muy largo, muy largo. Entre más libre, menos tiempo. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, estamos en un callejón, hay salida, pero no de la forma como nos están conduciendo. Así que, señores, muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos la semana que viene y sigan siendo imbuenos. Recuerden, imbuenos, Orwell, y es pensar en forma crítica. Chao, saludos. Chao. Bueno.